Buenas noches, mis amados hermanos. Creo que sobra decirlo, pero estamos viviendo tiempos de crisis. Pero aún en momentos como estos, en tiempos como estos, Dios está actuando. Y no me refiero en especial en los momentos o en las situaciones que están sucediendo alrededor de nosotros, sino que, aunque también lo está haciendo Él, pero a lo que yo me quiero dirigir, a lo que yo estoy dirigiéndome en este momento es precisamente a nuestra propia vida, a nuestra propia persona. ¿Qué es lo que el Señor hace a través de las crisis en tu vida, en mi vida? ¿Qué es lo que hace el Señor? Voy a tomar en cuenta una cita bíblica. Esta es una de las cartas del apóstol Pablo, la segunda carta que escribió a la iglesia de Corinto. Es 2 capítulo 1. Ahí nos dicen detalles importantes de este tipo de experiencias, de estos momentos tan tremendos, tan difíciles, tan dolorosos que vienen a nuestra vida. ¿Qué está haciendo el Señor en nuestras vidas en esos momentos? ¿Qué está haciendo el Señor en este momento en nuestra vida, o incluso como iglesia? Voy a pedirles que vayamos a este pasaje de la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Son varios versículos, pero voy a pedir que pongan mucha atención en lo que estos nos quieren decir a todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Si nos damos cuenta, la palabra consolar se repite una gran cantidad de veces en estos versículos. Evidentemente nos habla de la gran necesidad que tenemos de consolación, y lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en ese entonces, y lo expresa la palabra de Dios en estos días, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, palabras de consolación. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. En medio del sufrimiento podemos reconocer que Dios está ahí y que Él es nuestro consuelo frente al dolor y el sufrimiento. Pablo le llama tribulación, aflicción y padecimiento. Varios versículos, varios pasajes de las cartas que escribe el apóstol Pablo utiliza estos términos. Entonces, si nos damos cuenta, en una gran cantidad de ocasiones, tanto el apóstol Pablo como otros escritores resaltan de este sentido de sufrimiento, de aflicción, y especifica que en todos ellos la consolación de Dios está presta y directa hacia todos y cada uno de nosotros. Remarcan la experiencia de la cual todos hemos vivido, la experiencia que todos hemos sentido. En una u otra manera todos lo hemos experimentado, todos lo hemos vivido. Es una realidad humana, pero también presenta a Dios como la única, y aquí quiero hacer énfasis en esto, presenta a Dios como la única alternativa de consuelo para todos los que sufren.
Si alguien sufre y busca respuesta, consolación en otros medios, en otras personas, no la van a encontrar. El único medio, la única alternativa de consuelo en los momentos de crisis en nuestra vida es el mismo Dios. La pregunta natural es, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿O no has hecho esta pregunta en alguna ocasión? Pero en realidad, y te quiero decir de una manera más clara y directa, en realidad lo que debemos preguntarnos primero es, ¿qué es lo que Dios está haciendo cuando estoy sufriendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando está sufriendo? Esa es la pregunta que tenemos que tomar en cuenta antes de llevar a cabo la pregunta común, la pregunta natural, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Al reflexionar en las Escrituras, podemos notar, y en especial en estos versículos que acabamos de leer, podemos notar que debemos saber qué es lo que Dios hace cuando estamos sufriendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor cuando nosotros estamos en momentos críticos, en momentos de gran sufrimiento y de gran dolor en nuestra vida? Bueno, pues vamos a tomar en cuenta algunos puntos a resaltar en ese tema. Quiero tomar en cuenta 3 de ellos que están reflejados en estos versículos que acabamos de leer. Y el primer punto que quiero tomar en cuenta, y eso lo encontramos en el versículo 3, única y exclusivamente en el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, de toda consolación. Padre de misericordia, nos dice este versículo, y Dios de toda consolación. Es decir, el apóstol Pablo afirma o reafirma lo que es Dios cuando estamos en sufrimiento. Nos habla de misericordia, nos habla de consolación. Nuevamente el término, la palabra consolación se refleja claramente, no solamente en que Dios nos da consuelo, sino que Dios mismo es el consuelo. Y eso lo vemos precisamente en este versículo que acabamos de leer. Pablo inicia con un grito de adoración y alabanza a Dios por quien eres. Es decir, si ponemos atención en la personalidad de Dios, en quién es Dios, su misma personalidad, su misma persona refleja misericordia y consuelo en nuestras vidas. Es decir, el acercarnos y buscar a Dios o el dejarnos alcanzar por Dios es clave y es determinante para alcanzar consuelo y misericordia de Dios en nuestras vidas. 2 aspectos importantes de la personalidad de Dios que necesitamos recordar cuando sufrimos. Recalco, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hermanos, esto significa que es de Dios donde vienen las fuerzas para ayudarnos a resistir y aliviarnos. ¿Cuántos hermanos en estos momentos están pasando por tremendos sufrimientos? Y yo creo que de alguna manera todos, unos de alguna manera, otros de otro, pero todos estamos padeciendo, todos necesitamos consolación en estos momentos tan críticos y tan lamentables. Y esto es a lo que llamamos el consuelo que recibimos de Dios. Pablo en esta carta nos deja saber que más quién es ese que puede aliviar nuestra pena, Dios mismo. Hermanos, pensemos en 2 direcciones. Después de esta dimensión importante de la personalidad de Dios, en estas 2 partes tan importantes que son determinantes para recibir la misericordia y en especial el consuelo de Dios en nuestras vidas, quiero tomar 2 direcciones importantes respecto al contenido de los siguientes versículos, es decir, el versículo 4 y el versículo 11 de este pasaje. Eso lo podemos dividir en 2 partes. Lo que Dios hace en mí, eso lo vamos a ver en el segundo punto, es lo que Dios hace en mí. Hermanos, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En los versículos 4 y 5 de este pasaje dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es bien clara la palabra de Dios. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas. Hermanos, el acto de ser consolados por Dios implica entendimiento,
Cada vez que nosotros pasamos por tribulación y nos acercamos a Dios buscando la consolación de Él, tenemos que estar conscientes, entender no solamente que necesitamos la presencia de Dios, necesitamos entender lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas en esos momentos, como nos lo dice también el versículo 4. El Consolador, como decía desde el principio, la palabra de Dios en estos versículos utiliza mucho el término consolar. El Consolador, aquí en este caso significa alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Ese es el sentido o significado de la palabra consolación. Y vean lo interesante de esto, porque uno de los títulos importantes, de los dos principales títulos que tiene el Espíritu Santo, es Consolador. Dios manda al Espíritu Santo para consolarnos. En Juan capítulo 14, voy a pedirles que vayamos a este versículo, Juan 14, 16, nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro Consolador? El Espíritu Santo. La medida de la gracia y la fuerza que necesitamos ante el dolor será totalmente proporcional con la medida y dureza de nuestra prueba. Si es fuerte, la respuesta es fuerte también. Si es grande, la respuesta es grande también de parte de Dios. En Hebreos, para tener una idea más clara de lo que estoy tratando de decir, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, nos dice de una manera muy especial. Hebreos 4, 16 nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el pasaje que tenemos como base en esta meditación, estamos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, especialmente en el versículo 5. Este versículo nos dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué maravillosas palabras. Dios nos da no solamente la respuesta a nuestras inquietudes, pero al mismo tiempo también nos da la salida. Hay salida en las inquietudes, en las crisis que estamos viviendo. En los versículos 8 al 10 nos lo dicen. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pues aquí vemos un testimonio muy especial del apóstol Pablo. Pablo da testimonio de su vida y que su vida estaba en peligro. Y Dios lo libró. Si tomamos en cuenta los versículos que acabamos de leer, resalta claramente que estaba en peligro de muerte, y Dios lo libró de esa muerte. La promesa que podemos ver en estos versículos resalta claramente cómo Pablo experimenta en los momentos difíciles en su vida, y cómo a través del mismo Dios recibe las respuestas, incluso a la adversidad de la muerte, y Dios lo rescata porque se concentró en la misma persona de Dios. La promesa y la fidelidad de Dios siempre van a proveer la salida que nosotros necesitamos. Voy a pedirles que vayamos a otros dos pasajes de la palabra de nuestro Dios. Uno está en 1 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, y otro está en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 19. Vamos al primero de ellos. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 19, nos dice: muchas son las aflicciones del justo. Recalco, muchas son las aflicciones, y notemos lo que dice aquí, del justo. Pero, dice aquí la palabra del Señor, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas nos librará Dios. Y ahí está el punto. ¿Qué tratamos de decir con todo esto? Lo que Dios hace en mí. Y este segundo punto nos lleva a la tercera parte
que de alguna manera podemos decir que es la contraparte, y la tercera parte es lo que Dios hace a través de mí. Vamos a 2 Corintios, en el capítulo 1, la segunda parte del versículo 4. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recalco, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículos 6 y 7 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera el sufrimiento, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Eso es lo que nos dice esta parte de la palabra de Dios. Pero si vemos en el versículo 11, pongamos mucha atención. Ese es un punto importante de lo que nosotros tenemos que llevar a cabo a través de la consolación de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, cuando enfrentamos el sufrimiento de la manera incorrecta, y quiero que pongamos mucha atención en esto, distorsionamos el modelo perfecto de Dios para el cual fuimos creados. Es decir, si cuando estamos en crisis, cuando estamos en sufrimiento, nos dejamos llevar por el sufrimiento, en lugar de enfrentarlo y salir airosos con la ayuda de Dios, entonces lo que Dios pretende hacer en nuestra vida no se cumple. Es ser canales de bendición. Quien se centra en sí mismo, en su dolor, pierde la oportunidad maravillosa de bendecir a otros. ¿Me explico? Necesitamos enfrentar nuestras crisis para que Dios en su momento utilice esas crisis para que nosotros seamos de bendición para otras personas. Cuando alguien fue de consolación para mí, a través de Dios, yo seré de consolación para otros como consecuencia de esta experiencia. Y ahí el motivo del mensaje del apóstol Pablo. Aprendamos que a través del sufrimiento Dios nos da la capacidad de consolar a otros. La segunda parte del versículo 4, regresamos a 2 Corintios capítulo 1, la segunda parte del versículo 4 dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Algunas personas pueden llegar a nosotros cuando buscamos apoyarlos y ayudarlos, y normalmente, yo he escuchado muchas veces esta frase, dice, tú no sabes el dolor que se siente. Pero sí lo sé, porque ya lo he experimentado a lo largo de toda mi vida. En la mayoría de los casos esto es verdad, pero no en todos. Cuando Dios nos ha preparado, cuando nos ha llevado a través del sufrimiento y hemos recibido su consolación, nos ha preparado, nos ha capacitado para hacer de consolación. Es decir, permitir que Dios consuele a otros, pero a través de nosotros, a través de nuestra persona. Hay dos actitudes que la iglesia, cuando alguno se duele. Dolerse con ellos, habla de compañerismo, y orar con ellos, que habla de cooperación. Entonces, cada vez que Dios nos lleve a ayudar, y más en los momentos que estamos viviendo, cada vez que Dios nos pone a alguien que necesita consuelo, necesitamos sí ayudar, consolarlo, dolernos con ellos y orar con ellos. Esto es determinante, porque si tratamos de consolar sin tomar en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, jamás podremos consolar a nuestro hermano. Porque recordemos, lo mencionaba al principio, no podemos consolar a nadie, porque el único que lo puede hacer es Dios. Y lo podemos hacer nosotros, sí, pero dejando que Dios lo haga desde el interior de nuestra vida. Hermanos, quiero hacerles una pregunta antes de terminar esta reflexión. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Debemos reconocer que siempre ha estado ahí, sosteniendo nuestra vida en el dolor, fortaleciéndonos en el sufrimiento, consolándonos, usando
ese momento de la aflicción para bendecir la vida de otros que vivan tu experiencia. Hermanos, en medio del sufrimiento podemos reconocer que Dios está ahí y que Él es el único que puede darnos consuelo frente al dolor y el sufrimiento. Así que, hermanos, recalco, ahora que estamos pasando por gran sufrimiento de diferentes formas, pero sufrimiento al fin, necesitamos aprender de Dios y que Él nos restaure. En medio del sufrimiento podemos reconocer que Dios está ahí. Ya no preguntemos, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Preguntemos, ¿qué está haciendo Dios cuando estoy sufriendo en mi vida? Y ya después te podrás dar cuenta, tú mismo te podrás dar cuenta dónde está Dios cuando tú estás sufriendo. Que el Señor nos siga bendiciendo.